Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde calurosa de 28 de abril, miércoles ya, cintura de la semana, la última semana del mes. Y nosotros, por supuesto, siempre queremos tratar con ustedes temas de suma importancia en el caso de nosotras las mujeres, por supuesto de nuestra comunidad y no digamos del país. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema del que regularmente no hablamos, no tocamos regularmente este tipo de temas acá en Mujer de Negocios. Sin embargo, no podemos dejar de verlo, dejar de estar pendiente, dejar de hablar de este tema que cada día está siendo mucho más álgido y más complejo. Y por eso hemos invitado hoy a Corinne Dedic. Ella es investigadora del CIEN para Guatemala. Así que, hola Corinne, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marolén, y muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo. Gracias, Corín. Quiero contarles que Corín es investigadora del CIEN, como les decía. Ella es de nacionalidad suiza, ya tiene 13 años viviendo acá en nuestro país, es experta en seguridad y pues nos va a compartir un poquito sobre este estudio, esta investigación que hicieron de homicidios con rostro de mujer. Y me gustaría arrancar nuestra conversación, Corín, en que nos cuente brevemente cómo llegó a Guatemala, qué la hace estar en Guatemala y luego partimos de lleno en el tema que nos trae el día de hoy. Bueno, vine aquí por el amor. Mi esposo es guatemalteco, nos conocimos en Suiza. Yo todavía estaba en la universidad, eso fue hace muchísimos años, ya más de 20 años. Él en aquel entonces había ya cerrado la universidad, ya se graduó de la universidad aquí en Guatemala y fue a Suiza a trabajar con un banco. Y nos conocimos a través de una asociación de estudiantes, pasamos mucho tiempo juntos, nos llevamos súper bien, nos enamoramos, nos quedamos juntos y llegó el día que él se tuvo que regresar porque se terminó su práctica y yo me quedé todavía en Suiza, faltaban 2 años para terminar mis estudios, así que llevamos 2 años una relación a larga distancia. Y ahí sí tengo que aclarar que fue antes de los tiempos de WhatsApp y Skype y todas las facilidades que hay hoy. De tecnología y comunicación, ahí era o correo electrónico o todavía era carta por correo y en cuánto tiempo. Sí, había correo. Yo de hecho abrí mi dirección de correo electrónico cuando él se fue para podernos comunicar por correo electrónico y una vez a la semana llamamos por teléfono, pero así con el reloj a la par, 10 minutos contados porque era carísimo. Entonces, cuando me gradué, me vine aquí a Guatemala a ver si me gusta, a ver cómo es ese país, pues bien diferente que el mío, ¿verdad? Y Totalmente. sí, desde entonces hemos estado juntos, hemos pasado tiempo aquí en Guatemala, también volvimos a irnos a Europa por cuestiones de estudio y todo, pero regresamos aquí hace 13 años ya con niños que están aquí perfectamente integrados y aquí estamos viviendo. Bendito el amor que nos hace cruzar fronteras, nos hace cruzar países y pues aprender a amar el lugar donde estamos viviendo. Así que muchas gracias por ser parte de las investigaciones en Guatemala, por ser una mujer comprometida e involucrada en temas de investigación sumamente importantes, hoy más que nunca, Corín. Así que felicitaciones por ese amor, por esa familia y que siga fortaleciéndose cada día más aquí en el país de la eterna primavera. Así que, de verdad, felicitaciones, Corín. Ahora, Corín, cuéntanos un poquito por qué homicidio, femicidio y homicidio y cuál es la diferencia entre estas palabras y cómo podemos realmente diferenciar una de la otra, porque a veces creemos que es lo mismo, pues. Entonces, si usted nos cuenta un poquito. Sí, de hecho es muy importante entender que existen diferentes delitos, algunos específicamente orientados a las mujeres y otros pues que aplican tanto para hombres como para mujeres.
Ahora, el delito, digamos, de una muerte violenta general, llamémoslo así, es el homicidio, que eso es simplemente en el hecho que una persona, puede ser hombre o mujer, se muere de una forma violenta. Ahora, cuando hablamos del femicidio, eso es, digamos, una muerte violenta, pero que requiere ciertos elementos adicionales. Digamos, son básicamente tres elementos que requiere la ley. Una es que en un femicidio, el victimario, o sea, la persona que da muerte, siempre es un hombre y la víctima siempre es una mujer. Eso está establecido por la ley, así que, digamos, el delito de femicidio únicamente se aplica cuando se trata de una muerte violenta de una mujer y el que dio muerte es un hombre. El segundo elemento es que se dio esa muerte a la mujer por ser mujer. O sea, hay algún tipo de elemento que implica una subordinación, que implica algún tema de una relación de poder, de alguna relación a veces donde el hombre piensa que la mujer le pertenece, que él la puede dominar, que es de él, que le tiene que hacer caso, que considera de alguna manera también que la mujer es inferior o le tiene que obedecer o que él puede hacer lo que quiere con esta mujer por... Perdón, Cori, perdón que le interrumpa, entra en esto entonces los términos de violencia contra la mujer y que como resultado da el femicidio. Exactamente, sí, sí. A eso vamos a llegar ya de último. Y Okay. el tercer elemento que se requiere es que hay una relación previa, digamos, entre la víctima, o sea, la persona que se muere y el victimario, y que esa relación está basado en una relación de poder desigual. O sea, que alguien se siente superior, que el victimario se siente superior a la víctima. Eso puede ser, por ejemplo, en el caso de esposos o de una pareja donde el hombre siente que él tiene que o puede dominar a la mujer, pero no solamente se abarcan relaciones de pareja, también pueden ser relaciones que se den, por ejemplo, en el trabajo con un jefe, relaciones que se den en la comunidad con, por ejemplo, algún vecino, alguna persona que insistentemente quiere estar saliendo con una mujer y ella no quiere. Puede darse hasta en caso de hermanos, un hermano y una hermana, ahí se puede dar ese tipo de cuadros también. Sí, también, exactamente. El papá, por ejemplo, también que puede dominar a ciertos miembros de la familia. Y un ejemplo muy típico donde ocurre muy frecuentemente es el tema en las pandillas, que muchas veces las mujeres, digamos, juegan un rol inferior respecto a los pandilleros, que son sus parejas, que muchas veces son usados para ciertas tareas y que a veces hasta son pues víctimas de algunos como ritos o algunos, digamos, costumbres que ellos tienen, pero pues relacionada con mucho desprecio hacia la mujer. Entonces, esos son los tres elementos que se tienen que dar para que este homicidio, de esta muerte violenta, puede ser calificado como un femicidio. Y como bien usted lo mencionó, muchas veces el femicidio ya es la última etapa de una larga historia de violencia contra la mujer que antecede ya la muerte violenta de una mujer. Muchas veces hay violencia contra esa mujer que puede ser en forma física, como por ejemplo pegarle a alguien, puede ser también en forma psicológica, como hacer de menos o agredir, ser agresivo constantemente con una mujer. Puede manifestarse de manera sexual también, ¿verdad? No respetar, por ejemplo, un no es un no, y no respetar digamos, ese no que está poniendo la mujer. Es el límite. Exacto, ese límite, o puede ser también en una violencia económica, en cuando uno priva a una mujer, digamos, de tener suficientes medios económicos, y eso muchas veces también va de la misma mano con otra manifestación de violencia.
Y estas violencias pueden anteceder a veces por muchísimos años y en algún momento culmina ya en un femicidio cuando el hombre le da muerte a una mujer. No Corín, siempre es así, pero son casos muy frecuentes donde sí antecede violencia. Corín, ¿cómo está Guatemala estadísticamente a nivel de Centroamérica y Latinoamérica? Y en todo caso, ¿cuáles han sido, según el estudio o lo que ustedes han investigado, son realmente esos puntos claves que han disparado las estadísticas? Bueno, si nos comparamos a nivel, digamos, mundial por continente, podemos ver que el continente americano tiene la segunda tasa más alta de muertes en mujeres por sus parejas, que usualmente suele ser un femicidio. El continente más violento es el continente africano. Sin embargo, ahí lo que hay que aclarar, lo que eleva las estadísticas del continente africano es que ellos, por cuestiones culturales, tienen muchos femicidios en cuestiones de tribus y de diferentes etnias. Entonces, creo que pues tiene números más altos que latinoamericano, pero el contexto cultural y social es diferente que el que manejamos acá o en Europa o en Asia. Sí, lo interesante o digamos lo alarmante es que en América se registra una tasa de femicidios de 1.6 mujeres por cada 100,000 mujeres, y nuestra tasa duplica las tasas, por ejemplo, del continente europeo o del continente asiático. Entonces sí podemos ver que acá, pues definitivamente es un tema pues que requiere de mayor atención. Y ahora si comparamos a Guatemala con el resto de los países a nivel latinoamericano, podemos ver que nuestra tasa se sitúa levemente arriba del promedio latinoamericano con 1.7, ¿sí? Pero, por ejemplo, los otros dos países del Triángulo Norte, como El Salvador y Honduras, ya sí registran las tasas más altas de femicidio a nivel latinoamericano, triplicando y cuadruplicando las tasas de nosotros. Mientras, por ejemplo, los otros países centroamericanos como Panamá y Costa Rica registran tasas de femicidio muy bajas. Entonces podemos ver que definitivamente acá en el Triángulo Norte es una problemática muy arraigado y mucho más grave, que no es así de grave en todos los países centroamericanos. Corín, ¿y tienen dentro de la investigación que hicieron los lugares en el país donde más se ha dado ese tipo de situaciones? Sí, desglosamos las cifras por departamento y lo que sí se puede ver marcadamente es que ocurre ese delito con mayor frecuencia en la región oriente de Guatemala. O sea, por ejemplo, el departamento de Zacapa sale alto a lo largo de varios años. El departamento del Progreso, Chiquimula y Jutiapa también son como los departamentos que tasas más altas registran. Eso se puede explicar, por un lado, pues que hay una cultura machista en el oriente Machista. del país, sí, machista, mucha presencia de armamento también. También se puede explicar que las personas en el oriente sean, que las mujeres, digamos, a veces se animan más a denunciar que en otros departamentos, y que eso puede traer también como consecuencia la muerte de ellas. Pero sí, el fenómeno está bastante concentrado en los departamentos del oriente del país. ¿En qué periodo de tiempo hicieron esta investigación, Corín? ¿Y cuánto tiempo les llevó? Bueno, nosotros comparamos y analizamos datos de los últimos 5 años, entre el 2015 al año 2020, para tener, digamos, años cerrados, y también los primeros meses de este año, porque
seguro todos se enteraron que especialmente en el mes de enero de este año hubo un repunte de la violencia contra la mujer, con varios femicidios, con hechos graves que dieron muerte a varias mujeres y se volvió un tema muy mediático. Entonces eso nos llamó la atención y queríamos ver cómo está realmente la situación en Guatemala, qué es lo que ha pasado también durante el año de la pandemia, que fue un año atípico en Guatemala, ¿verdad? Por los largos periodos de confinamiento, por la reducida, digamos, salida también durante unos meses, lo cual, pues sí, se puede ver que ha incidido, por ejemplo, en términos generales, la violencia. Se ha podido ver que la tasa de homicidios ha bajado bastante fuerte el año pasado. Y eso, pues quisiera aquí explicar que eso también obviamente tuvo un efecto en el tema de las muertes violentas de mujeres. Ahora, digamos, acá en Guatemala, si tomamos el total de las muertes violentas, se puede determinar que usualmente un 15% corresponde a mujeres. O sea, el 85% de las víctimas de un delito mortal son hombres. Ahora, si vemos cómo está compuesto o cómo se desglosa ese 15% de muertes de mujeres, podemos ver que la mitad de ellos fallecen por un homicidio, que es lo que expliqué al inicio, digamos, una muerte violenta que, digamos, puede ser cometido por una mujer o por un hombre. Eso es la mitad de las mujeres fallece por un homicidio. Después, el segundo grupo lo conforman los asesinatos, que eso es una muerte violenta ya premeditado con otros elementos, digamos, de mayor violencia que el homicidio. Y eso es 1 de cada 4 mujeres muere por ser asesinado. Y la tercera causa de muerte en mujeres, 1 de cada 5, es el femicidio. O sea, que tiene alguna relación de poder desigual con un hombre. Ahora bien, digamos, ese porcentaje se ha mantenido igual hasta el 2019. Sin embargo, el año pasado, en el 2020, ahí la causa de muerte del femicidio se volvió ya la segunda causa de muerte después del homicidio. Ya no fue 1 de cada 5, sino prácticamente fue casi 1 de cada 3 mujeres por femicidio y 1 de cada 5 por asesinato. Ahora, ¿y en qué edades fueron donde más se dieron este tipo de casos? ¿Qué edades en mujeres es como la más frágil o no sé, adolescentes, mujeres adultas? Ese dato no lo tenemos porque cuesta un poquito, no siempre se registra todo desglosado. Sin embargo, tengo que aclarar que esos datos son mujeres, o sea, abarcan mujeres menores de edad y mujeres mayores de edad. O sea, abarca, digamos, desde niñas hasta mujeres. Niñas y mujeres adultas. Sí. Sí, lo que quería explicar todavía es la posible explicación de por qué en el año 2020 se pudo haber registrado un mayor porcentaje de femicidios que en los años anteriores. Como en el año 2020 hubo muchos periodos de confinamiento, y esto conllevó a que la delincuencia común se redujera, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, como la delincuencia común se redujo, el femicidio no obedece a esa misma dinámica. Entonces, como los asesinatos y los homicidios también se redujeron, pero el femicidio se mantuvo estable, entonces eso hizo que ya el número de porcentajes se ha vuelto ya la segunda causa de muerte de las mujeres. Ahora bien, considero que es muy importante que durante este año se siga monitoreando para ver si esto sigue así o si esa tendencia se va a revertir como estuvimos antes de la pandemia. Tal vez para que los oyentes tengan una idea, al año hay
aproximadamente entre 130 y 150 femicidios, para tener, digamos, una idea de cuántos casos estamos hablando. Y contrario, por ejemplo, al tema de la violencia contra la mujer, no se pudo observar que las muertes de las mujeres, o sea, que los femicidios hayan ido en aumento el año pasado. Por eso también es muy importante tener claridad que no es lo mismo hablar de femicidio, que conlleva una muerte de una mujer, como de los delitos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Son dos temas distintos, son delitos diferentes, y a veces pues se puede observar que las personas mezclan muchas cosas, pero es importante tener claridad de que el femicidio ocurre cuando ya se le da muerte a una mujer, ¿sí? Y ahí sí no se pudo observar un aumento el año pasado. Pero sí los niveles, digamos, a nivel país son altos, pues encima del promedio latinoamericano. Hay mucho trabajo que hacer, porque cada muerte de mujer es una de más. De hecho, cada muerte pues de cualquier persona es una de más. Claro. Ahora, Corín, ¿cuáles vendrían a ser esas medidas de prevención o de cambio cultural o de paradigma que vengan a contribuir en disminuir esos números? Mire, se ha visto que a partir del 2017 se han ido reduciendo los femicidios desde el 2017 hasta el 2020 constantemente. ¿Sí? No se han registrado reducciones drásticas, como por ejemplo en el tema de homicidio, asesinatos, pero sí la tendencia va a la baja. Ahora, esto se atribuye prácticamente a tres medidas que se implementaron. Una es que se han expandido las fiscalías de mujer a diferentes departamentos, y para hacer más accesible para las mujeres el tema de poder ir a denunciar, por ejemplo, si son víctimas de violencia. Como le expliqué antes, muchas veces al femicidio le antecede violencia. Entonces es importante que las mujeres vayan a denunciar y que se les puede dar seguimiento a esas denuncias de violencia que ellas sufren en su casa, para poder romper ese círculo antes de que termine en una muerte. Entonces, digamos, el hecho de tener mejor accesibilidad a poder ir a denunciar y a las fiscalías ha ayudado. Luego también se ha implementado una política de darle seguimiento a casos, por ejemplo, de reincidencia de violencia contra la mujer, como una intervención temprana por parte del Ministerio Público, y no esperar hasta el último minuto. Y tercero, también se han ido implementando varias medidas de seguridad a la hora de que la mujer va a denunciar, como por ejemplo el botón de pánico o órdenes de alejamiento, etcétera, que pueden ayudar también a que la mujer esté mejor protegido. Pienso que eso han sido medidas muy importantes que han ido ayudando a reducir el delito, pero aún es importante incentivar más la denuncia de la violencia por parte de las mujeres. Obviamente hay que estar claro que para muchos es muy difícil ir a denunciar si uno vive en la casa con el mismo agresor. Muchas veces tal vez también depende uno económicamente del agresor, y obviamente al agresor no le va a gustar nada que las mujeres vayan a denunciar. Entonces, por eso es importante también que haya una atención más amplia a la víctima, no solamente recibir la denuncia, procesar a la denuncia, sino que puede recibir una atención más amplia, en el sentido de que, por ejemplo, se podría ir de su casa a un hogar donde ella recibe el apoyo que ella necesita, para que reciba ayuda para buscar un trabajo y hacerse independiente económicamente, para que tenga también un apoyo, digamos, legal, para saber cómo manejar su caso,
etcétera. Entonces, en ese sentido, se ha inaugurado un modelo de atención integral a las víctimas mujeres por parte del Ministerio Público, en donde se coordina de mejor manera todas esas atenciones que se le debe de brindar a las mujeres que lo deseen recibir. Creo que eso es un paso muy importante porque nadie va a ir a denunciar si tiene después en la tarde o en la noche regresar a convivir con el agresor, que es tarde o temprano se va a enterar de que uno lo fue a denunciar. Sí, justo algo de eso yo le iba a preguntar, de qué tan efectiva y eficiente venía a ser la respuesta por parte de las fiscalías y el Ministerio Público, porque pues a veces también las mujeres no van, porque dice pues no me van a atender, van a traspapelar, se va a quedar engavetada mi denuncia y esto va a seguir. Entonces, entiendo por lo que usted nos menciona que sí han agilizado ese tipo de apoyo hacia las mujeres y ya existe un lugar donde ellas pueden ir y quedarse y se van de la casa donde está el agresor. Sí, porque se ha visto también, sino que hay muchas mujeres que se retractan de la denuncia más adelante, ¿verdad? Tal vez en el momento o tienen un impulso que se animan, pero ya una vez estando de regreso en la casa bajo la influencia del mismo agresor, muchas veces después se retractan, ya no le dan seguimiento, ya no comparecen cuando se les necesita, por ejemplo, ante los juzgados o tribunales, y entonces en este caso muchas veces la denuncia no se puede seguir. Quiero aclarar que eso es en el caso de violencia, ¿sí? En el caso de una muerte, o sea, hablamos de un femicidio, el caso se sigue de oficio de parte del Ministerio Público. Obviamente la víctima ya no puede denunciar, ¿verdad? Porque está muerta. Y por ser un delito, digamos, que conlleva una muerte violenta, el Ministerio Público está obligado a investigar de oficio y a llevar el caso a cabo de oficio. Pues, pero inclusive para que los familiares, ¿verdad? También pueden saber qué es lo que pasó y pues encontrar paz de alguna manera. Pero eso es la gran diferencia entre el tema del femicidio, que es perseguido como delito de oficio, y el delito de violencia contra la mujer, que sí se donde se requiere una denuncia de parte de la víctima. Claro, y el seguimiento propicio para que hayan resultados. Ahora, Corín, cuando se dan este tipo de casos y el Ministerio Público sigue la investigación por oficio, como usted menciona, ¿tienen resultados de en cuanto han atrapado a los agresores, han condenado a los agresores de quienes fueron las víctimas? Sí, quisiera mencionar la verdad, un dato que a mí me ha impactado bastante mientras que estábamos realizando esa investigación. El delito de femicidio se introdujo en nuestra legislación a partir del 2008 y desde el 2008 hasta finales de marzo ha habido un total de 2.315 mujeres víctimas de un femicidio. Y en este mismo periodo de tiempo se han condenado 597 hombres por ese delito. Entonces, digamos, acá sí podemos ver que obviamente hay una impunidad en ese delito. Sí hay condenas, pero las condenas son una fracción del total de cantidad de delitos de femicidios que ha habido. Creo que lo importante acá es entender que investigar un femicidio es más complejo que investigar un homicidio, ¿sí? Porque se requieren comprobar esos elementos específicos de ese delito que expliqué al inicio. En la fiscalía nos explicaron que investigar un femicidio y llevarlo a tribunales les tarda aproximadamente entre 2 a 3 años, mientras que en el caso de un homicidio usualmente suele ser entre 1 año, 2 años. Entonces, eso es un elemento que obviamente, digamos, no permite que la justicia avanza tan rápido como uno quiere muchas veces. La complejidad de los casos. Ahora, yo antes mencioné que
en promedio en los últimos años ha habido aproximadamente 150 femicidios cada año. La cantidad de condenas que se ha logrado en los últimos años ha sido un promedio de 50 actualmente, ¿sí? O sea que aquí otra vez podemos ver que hay aproximadamente 3 veces más femicidio de lo que se logran sentencias judiciales para este delito. Definitivamente hay un rezago, ¿verdad? Es importante que se puede cerrar esa brecha poco a poco. Lo que es positivo es que en el 80% de los casos de femicidios que van ante un tribunal, el 80% sí, en el 80% de los casos se logra una condena. O sea, eso significa que en 8 de cada 10 casos de femicidios, la persona acusada sí es condenado y pasa pues un buen tiempo en la cárcel. Pues es un porcentaje bastante alto porque la fiscalía trabaja muchas veces con pruebas y evidencia científica. Entonces, en este caso es más fácil comprobar la culpa, digamos, la culpabilidad de la persona acusada. Corín, para el 100, ¿qué ha significado este estudio y si siguen con la lupa puesta en este tema? Sí, la verdad es la primera vez que hemos hecho un análisis así más profundo, específicamente del tema del femicidio. Y sí, queremos expandir el estudio, queremos hacer un proyecto más grande donde también se incluye el tema de la violencia y también el tema de la violencia sexual contra las mujeres, porque eso es otro tema que es un tema muy fuerte aquí en Guatemala. Ahora hemos estado hablando del femicidio, que es un delito contra la vida, de la violencia, que muchas veces es, digamos, en contra de la integridad física, pero no hemos abordado el tema de la integridad sexual, el tema de las violaciones y de las agresiones sexuales, que es otro tema que sufren muchas mujeres acá en Guatemala. De hecho, aquí tengo un dato que me pareció impactante, que en lo que va del año 2021 se han registrado en el observatorio de mujer en el Ministerio Público más de 2.700 casos de violación sexual solo en lo que va este año, lo cual equivale a No hemos ni terminado 4 meses y ya están esos números alarmantes. Sí, y lo cual equivale a 18 denuncias por violación sexual cada día. O sea, son realmente datos alarmantes, pues especialmente también que la violencia sexual o la violación sexual abarca muchas veces, lamentablemente, también la niñez, ¿verdad? Claro. Niñas menores de 14 años. Entonces, eso es un tema también que quisiéramos investigar más a profundidad porque son temas muy importantes para la sociedad, especialmente para las mujeres, en donde queda mucho trabajo pendiente por hacer en temas de prevención, pero también en temas de persecución penal, porque mientras que no hay persecución penal, pues a los delincuentes que cometen ese tipo de delitos, ellos se sienten en toda la libertad de seguirlo haciendo y eso no puede ser. Totalmente de acuerdo. Nosotros acá en Mujer de Negocios justamente este año, dentro de pocos días estaremos lanzando una campaña orientada precisamente a la prevención sobre los embarazos en niñas y adolescentes porque los números con que se cerró el año pasado también fueron sumamente alarmantes. Sí, son alarmantes, es una problemática grave aquí en Guatemala porque pues son niñas, ¿verdad? Menores de edad, les pone toda la vida de pies y, digamos, de cabeza. Son muchas veces, digamos, es considerado una violación tener relaciones sexuales con una niña menor de 14 años y lamentablemente muchas veces también resulta luego en un embarazo no deseado. Entonces,
una problemática muy grave aquí, que definitivamente hay que abordarlo ya con acciones de corto plazo, pero también con un cambio de cultura, tanto para las niñas, pero también para los niños. Para la sociedad en general, porque muchas veces son, en el caso de los departamentos, son muchas veces las mismas madres que exponen a las niñas a estos riesgos, a estos peligros, ¿no? Entonces sí, es más un cambio de paradigma, un cambio de cultura, ¿no? Exactamente, o así como también ven los niños que el papá, el tío, el vecino hace pues ese tipo de delitos graves y se queda impune y para Para el él niño va a ser normal hacerlo. mal porque él lo ve, lo ha visto siempre que es así y Claro. que eso se puede hacer y no trae ninguna consecuencia. Entonces, sí es urgente hacer mayor conciencia en este tipo de delitos porque realmente a la niña y más adelante, pues siendo mujer, trae secuelas para todo el resto de su vida. Y que son números que inciden al final en desarrollo humano, en educación, en nutrición, en todos estos números donde Guatemala pues no logra avanzar porque están estos problemas de fondo, ¿no? Exactamente. Bueno, Corín, ya para ir terminando nuestra conversación, que ha sido muy interesante conocer este tipo de números y de temas, ¿con qué nos dejas? ¿Qué mensaje nos dejas? Nuestra audiencia básicamente es 95% mujeres, entonces, ¿qué mensaje nos dejas? Pues creo que es importante que contamos con el autoestima que nos merecemos, ¿verdad? Que no somos un género más vulnerable que los hombres, que nosotros nos merecemos también poder vivir libre de violencia de cualquier tipo. No tenemos que sufrir esto y si lo sufrimos tenemos que ir a denunciarlo. Quiero aprovechar aquí para recordar que se puede denunciar en el número 110 de la Policía Nacional Civil y también en el número 1572 del Ministerio Público. Ambas instituciones cuentan con equipos especializados. ¿Podría repetirlos, por favor, Corín? Sí, 110 de la PNC y el 1572 del Ministerio Público. Ambos cuentan con equipos especializados en violencia de género. De hecho, también quisiera mencionar que tanto el delito de femicidio como también los delitos de violencia contra la mujer van a juzgados y tribunales especializados en género. Es, digamos, una rama de la justicia que se ha puesto en marcha para atender específicamente esos delitos que afectan a la mujer. Entonces es importante denunciar, es importante, si uno lo necesita, tomar y aceptar el apoyo y los servicios que se están proporcionando para poderse reorientar, pero digamos, lo importante es ir a denunciar y tomar la situación en sus manos, porque si nos quedamos con los brazos cruzados, pues la violencia no va a cesar a cuenta propia, ¿verdad? Entonces es importante saber que nadie se merece eso, nadie tiene que aguantar eso. Buenísimo. Muchas gracias, Corín, por tu tiempo, por compartirnos esta información tan importante y desde acá de Revista Mujer de Negocios, pues somos una ventana ya y aliado estratégico de comunicación para ustedes. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y a ti felicitaciones por ese compromiso, por como mujer extranjera y de otra cultura totalmente diferente. Imagino que ha sido muy, muy impactante para ti desde el punto de vista cultural, actitudinal y conductual, no digamos intelectual, el enfrentarte a una realidad un poco compleja. Sí, ha sido muy, muy interesante para mí. Llevo ya 10 años en el equipo de seguridad del CIEN. Digamos, me he especializado mucho también en el tema de cárceles, mujeres encarceladas. Es un tema que me apasiona mucho. Sí, la verdad, la realidad cultural aquí es muy diferente a Suiza, de mi país origen. Me ha permitido aprender muchísimo
ver muchas cosas nuevas también, cosas negativas, cosas positivas, pero realmente para mí es una experiencia súper interesante y no dejo de aprender cada día más con esos estudios y análisis que estamos pues trabajando en el CIEN, donde uno puede conocer la problemática realmente de fondo. Y me imagino que será una inspiración y una motivación para ti también cada día ver cómo lograr esos Sí, cambios claro. positivos y cambiar esos números. Es para eso estamos trabajando, apoyando a las autoridades para que se puedan implementar cambios y bajar esos números de muertes y números de violencia, porque sí, a veces pues sabemos que nosotros trabajamos mucho con estadísticas, pero yo sí estoy muy consciente también que las estadísticas no solamente son números fríos, ¿verdad? Atrás de cada número hay una Hay una persona. hay una familia también que está sufriendo, hay hijos muchas veces también ligados, entonces pues estoy muy consciente de eso y realmente pues mi gran deseo sería aquí que haya el desarrollo que el país y la sociedad se merece y que realmente todos podemos tener una vida libre de violencia. Totalmente. Corín, nos lanzaron una pregunta en este momento, si tú nos puedes ayudar ahí. Dice, ¿qué pasa cuando denuncias y es un hombre el que toma la denuncia y te dice, tú te lo buscaste y comienza a juzgarte y no toma la denuncia? No sé, a mí en lo personal no me queda muy claro, no sé si a ti sí. Bueno, lo que entiendo es, ella se refiere a que cuando, por ejemplo, uno va a la policía a denunciar y es Ah, un hombre, un agente hombre que toma la denuncia y insinúa de alguna manera, verá que es culpa de uno. Aquí solamente quisiera decir que eso es un comportamiento absolutamente inaceptable de parte de la persona que registra esa denuncia. De hecho, debería de ser una persona que esté capacitado en temas de género, ¿verdad? Cabal para evitar ese tipo de estereotipos, de estigmatizar a las mujeres y como quitarle la autoestima con ese tipo de comentarios. Yo pienso que en ese momento uno debería de pedir que haya alguien más que puede seguir con la denuncia, preferiblemente una mujer, y si no, realmente buscar un ente especializado, como por ejemplo acudir a una fiscalía de la mujer, porque eso es el ente especializado para tomar y tratar ese tipo de denuncia. Pero uno no tiene que dejar hacerse de menos porque alguien le hace un comentario realmente así de machista. Corín, gracias por tu respuesta. ¿En todo el país hay fiscalías de la mujer? No hay en todos los departamentos, hay como en 11 departamentos, pero en caso que uno esté en un departamento donde no hay fiscalía contra la mujer, se puede comunicar con la fiscalía a este número del 1572 del Ministerio Público y le van orientando a dónde debe de acudir. Lamentablemente el Ministerio Público no ha podido abrir esas fiscalías especializadas en todos los departamentos, pero ya en la mitad de los departamentos se cuenta con ello. Igual se toma la fiscalía también, se toma la denuncia también en las fiscalías de los departamentos que no tengan fiscalía especializado, pero para obtener mayor información, mejor comunicarse al número 1572 del Ministerio Público. Ok, aquí nos pregunta Corina, ¿la denuncia debería de hacerse a la PNC o al Ministerio Público? ¿Qué es lo Pues, más apropiado? pueden ser ambos. Ambos cuentan, de hecho, con unidades especializados. Pueden ser ambos instituciones, no importa, pero tal vez en el Ministerio Público cuentan con una, digamos, si hay una fiscalía de la mujer cercana, recomiendo ir a la fiscalía, pero se puede hacer en ambas instituciones. Okay. Corín, de las 11 fiscalías que mencionaste especializadas, ¿están ubicadas en los departamentos donde ha incidido más este tipo de delito o es indiferente? Por lo general sí, pero sí se encuentran en todas las regiones del país.
Perfecto, buenísimo. Sin duda alguna, esta información ha sido de mucha utilidad, Corín. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compromiso. Esperamos que esta no sea la única vez que conversamos. Ya a lo mejor próximamente pues hablamos un tema de este que te apasiona a ti, que es de las mujeres recluidas, ¿verdad? Porque también son mujeres que necesitan otras oportunidades porque van a salir de ahí y necesitan esas oportunidades para salir adelante. Así que seguramente nos vamos a estar contactando, Corín. Muchísimas gracias por tu tiempo. Linda tarde y que la pases de lo mejor. A todo nuestro público, muchísimas gracias y estamos con ustedes la próxima semana. Gracias, Corín. Linda tarde. Muy bien, gracias. Feliz tarde a todos. Igual para ti.